¿Cómo están? Dios les bendiga. Damos la bienvenida en nombre del pastor senior Augusto San Pedro, el pastor principal Jesús Pérez y mi persona, copastor de esta congregación Marco Ponce. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube. Buenos días, y saludamos seguramente también a nuestro pastor Augusto, que debe estar conectado, ya está reunido con su familia, con sus hijos, con sus nietos y bisnietos. Y damos gracias a Dios por sus oraciones y porque Dios permitió que llegara sin contratiempo. Está de lo más feliz, cansado pero feliz. Cansado pero feliz. Qué hermoso tiempo de alabanza. Estuve preparando este estudio. Vamos a basarnos en el libro de Hebreos y hubo una parte interesante que descubrí en el Salmo 22, que luego se cita en Hebreos 2. Ese salmo donde que empieza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Donde Jesús habla acerca o profetiza de alguna forma lo que Jesús vivió en la cruz. Este salmo cierra con una nota de alegría. Les invito a buscarlo. Dice Salmo 22, versículo 22. Mira lo que dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y si vamos a Hebreos 2, versículo 11, mira lo que dice: porque Él, hablando de Cristo, que santifica y los que son santificados, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, o sea que son uno solo, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús nos llama hermanos. Y dice, citando este salmo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Mientras estamos alabando, está Jesús alabando también con nosotros, en medio de nosotros. ¿No es hermoso eso? Está Jesús, realmente Jesús, dirigiendo a Mayer, a esas voces hermosas, a esos ejecutadores, esos instrumentos hermosos, dirigiendo su alabanza al Señor. Y qué agradable es saber esto. Y justamente vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a hablar acerca del libro de Hebreos. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la comunión vertical. ¿Sí? Quienes vinieron saben que estamos hablando de lo que es la comunión vertical, la conexión entre Dios y el creyente, por medio de la lectura de la palabra y a través de la oración. ¿Ok? Ambos extremos de esa flecha que habíamos visto. Estudiamos la importancia del estudio de la palabra, la importancia de la oración, y ambos como fundamentos para el crecimiento del creyente, del cristiano, el fundamento para el crecimiento sano del creyente. Los otros tres fundamentos habíamos dicho que eran la comunión entre hermanos, lo que es la congregación. Por eso el tema de hoy se llama comunión horizontal, porque es entre hermanos, y el próximo era la evangelización, de lo que estaremos hablando la semana que viene, el evangelismo, y la obediencia que está implícita en cada uno de ellos, y ya habrá momento para hablar de ellos. Hoy vamos a reflexionar, como les dije, quítale un poquito de volumen. Hoy reflexionaremos a la luz de la Biblia sobre el tercer fundamento. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Se oye? Ok. Sobre el tercer fundamento para el crecimiento espiritual, o el crecimiento en Cristo, o el crecimiento cristiano. Y a su vez, lo que se traduce en el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Aunque está en tercer lugar, no le quita importancia, no le resta importancia para nada. Es tan importante como los otros dos que hemos visto. Lo que se quiere con el estudio de cada uno de estos extremos, digamos, en esta flecha, teniendo como extremo la comunión los unos con los otros, el evangelismo, en la vertical, la oración, el estudio de la palabra. Lo que queremos es que usted evalúe cómo está su corazón con respecto a esto. Lo que queremos es que usted haga los ajustes necesarios y el Señor transforme su vida
haciendo los ajustes necesarios con respecto a cada una de estas necesidades del cristianismo. ¿Cómo está usted con el estudio de la palabra? ¿Cómo quedó usted la semana pasada? ¿Qué cambios hizo esta semana? ¿Hubo un efecto diferente? ¿Estamos creciendo? ¿Seguimos creciendo? ¿Fortalecimos el crecimiento? ¿Cómo está usted con la oración? ¿Está haciendo mella cada mensaje que compartimos? ¿Está transformando su vida? Hoy nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo está usted con el congregarse? Con el venir a la iglesia. ¿Qué representa para ti la iglesia? ¿Qué importancia tiene para ti el venir a la iglesia? Y de hecho, ¿qué es la iglesia para ti? Hoy basaremos nuestro estudio en el libro de Hebreos, principalmente, capítulo 10. Si quieres ya vayan buscándolo, vayan ubicándose, Hebreos 10. Pero antes de seguir, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Si no, no podríamos hacerlo como Él quiere. No podría Él hacerlo por medio de nosotros, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu amor y misericordia, la forma que nos amas, Señor, a permitirnos estar hoy aquí. Muchos no pudieron estar, muchos no quisieron estar, pero aquí estamos hoy, Señor. Y estamos porque tenemos un corazón dispuesto a ser transformado por ti. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a aceptar tu verdad. Ayúdanos a entenderla. Y aun cuando no la entendamos, ayúdanos a aceptarla. Ayúdanos a depositar nuestra fe en ti. Señor, quita en nuestra vida todo pecado, toda cosa que te haya dañado a ti, con lo que te hayamos lastimado, Señor. Y ayúdanos a estar limpios ante ti para tener una comunión perfecta contigo. Señor, tu palabra que nos hable a cada uno, a nuestros corazones, en su condición de viva y eficaz, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos, Dios, que hagas tu obra en nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Antes de empezar, yo necesito explicarles qué es el libro de Hebreos. Una carta a los hebreos, realmente se llama. Y tengo que explicarles un poco el contexto. Esto fue una carta escrita por un autor de quien algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que no fue Pablo. Lo cierto es que está como que en discusión, pero no le quita nada de importancia ni nada de bendición. Esta carta es maravillosa. ¿Por qué? Porque fue una carta escrita a los judíos profesantes del cristianismo. Había judíos que empezaron a creer en Jesucristo, judíos creyentes, judíos cristianos, y que estaban siendo maltratados y estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados por esta nueva fe. Venían del judaísmo y ahora no, ahora resulta que la salvación es por medio de Cristo. El judaísmo creía que la salvación era por medio del cumplimiento de la ley y ahora no, ahora es diferente. Y quienes aún no habían creído estaban siendo bien malos con ellos, digamos, y estos estaban siendo maltratados. Entonces, por este motivo, de lo primero que trata esta carta, necesitaban decirle a esta gente, es sobre la superioridad de Cristo. Cristo era superior y ellos necesitaban saberlo, porque si bien Dios no nos promete una vida sin aflicciones, sí nos promete acompañarnos en medio de la aflicción, sostenernos y levantarnos. Entonces estos hermanos tenían que saber quién era Cristo, si está para afianzar su fe, para fortalecer su fe. Y habla la carta, si leemos los capítulos anteriores, habla de que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a la ley, Jesús es el sacrificio mayor, Jesús es mayor que el día de reposo, Jesús era el sacerdote mayor, y que eran cosas a las cuales los judíos estaban arraigados. Y estas cosas eran como que, wow, qué fuerte, como que algo mayor que la ley, porque toda la vida le habían enseñado que no había nada por encima de la ley, que la ley era Dios y Dios era la ley. Entonces ahora llegó alguien aquí como que por encima. Entonces no, tienes que estar seguro de esto para que puedas soportar lo que estás viviendo. Después de explicar estas cosas, el autor de la carta hace una exhortación en consecuencia de la superioridad de Cristo. Aquí viene y les dice lo que deben hacer, y es en lo que vamos a basarnos hoy, porque les hace entender que era absurdo, después de haber creído en Cristo, volver a la sombra del antiguo pacto de la ley,
volver a tener que cumplir cosas para obtener salvación. No tenía sentido. Entonces vamos a leer Hebreos 10, versículos del 18 al 25. Podemos leer desde el 18 para entrar un poquito en contexto. Leo, si quieren me acompañan. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Ok. Dice, pues donde hay remisión de estos, ¿de qué? De pecados, de nuestros pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Está hablando de que, bueno, mira, ya tus pecados fueron perdonados. Tus pecados ya fueron perdonados. ¿Ok? No hace falta más nada para tú ser perdonado. Versículo siguiente dice, así que, ok, ese así que es como que el conector que indica que de acuerdo a todo esto que hemos hablado, ok, vamos a considerar esto nuevo. Entonces dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de dividir este estudio en dos partes. ¿Ok? Y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. La primera parte es, vamos a analizar qué representa la congregación a la luz de la Biblia. ¿Qué es eso de la congregación? ¿Qué es este tema de congregarse? ¿Por qué congregarnos? Para saber por qué lo hacemos. Y la segunda parte, vamos a tratar de entender qué nos dice Dios para saber qué hacer al congregarnos. Una cosa es por qué lo hacemos y otra cosa es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos cuando estamos congregados? Volviendo al versículo 19, dice, así que, hermanos, o sea, que ya que esto es así, dice el autor, ya que esto es así, a lo anterior, entendiendo que por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, ya que esto es así, entendiendo que por la sangre de Cristo tenemos entrada libre. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Wow, ¿qué significa esto? Cuando nos habla de la sangre de Cristo, como decía Melvin, cuando agarramos esa copa no representa que Cristo derramó sangre y listo, somos salvos por la sangre que derramó. No, debía morir. ¿Ok? Entonces su sangre, cuando hablamos de su sangre, hablamos de su muerte. ¿Ok? Entonces podríamos también decir, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la muerte de Jesucristo. Su sacrificio fue necesario. ¿Ok? El lugar santísimo era ese lugar que según la ley mosaica, en el antiguo templo, donde se ejecutaban los sacrificios, que la ley exigía y todo esto, la ley de Dios, le dicen ley mosaica o ley de Moisés, pero porque fue entregada a él, pero era la ley de Dios, en ese sitio solamente el sumo sacerdote podía entrar, más nadie. No podía entrar más nadie, tenía que entrar el sumo sacerdote para entregar el sacrificio ofrecido a Dios. Porque era el lugar donde estaba la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar, debía haber cierta santidad. De hecho, para que el mismo sacerdote o sumo sacerdote de la congregación pudiera entrar, él debía que también ofrecer una serie de sacrificios para él limpiarse. O sea, era todo un ritual bien complejo. Apocalipsis 1:6 dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cristo, por medio de su sacrificio, nos hizo reyes y sacerdotes. Y sumando estas dos cosas, el lugar santísimo donde está la presencia de Dios y ahora somos sacerdotes, sabemos, según este versículo, que tenemos libertad para estar en la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios.
Antes no era así, ahora es así. Por Cristo tenemos libertad de estar en la presencia de Dios. Ojo con esto y vayan agarrando el hilo. Atentos. Imagínate esto lo que significaba para un judío que era el que recibía esta carta. Dice, ¿cómo? O sea, ya no hay y el sumo sacerdote era el único que podía. No, con Cristo tú puedes. Para ellos era un choque. Quizás para nosotros no, porque bueno, siempre me han dicho eso. Pero cuando toda la vida entendiste que eso no es así, valoras más esto. Y el llamado es que lo valoremos. No saben el gran privilegio que tenemos de poder entrar a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. El lugar santísimo se llamaba así. Si alguien entraba que no fuera el indicado, ¿qué pasaba? Moría. Muchos de ustedes saben eso. Moría, caía, pero de rollito, como dicen. Pero tenemos un gran privilegio que por medio de Cristo podamos entrar. El perdón del pecado exigía un precio. La sangre, la muerte de Jesucristo. Y Él la pagó. Ahora, el versículo 20 nos explica un poquito más. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él, ¿quién? Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El camino nuevo, el reciente. Esto es lo nuevo. Esto no es parte de lo viejo. Esto es lo novedoso. Esto fue lo que pasó. Y vivo. Está hablando de que Jesús está vivo, ¿ok? No es un camino obsoleto y sin vida, sino que es reciente y vivo, refiriéndose a Cristo que vive. Amén. Y sigue, a través del velo que es su carne. Ya va. El velo que es su carne. En el templo del antiguo pacto estaban los atrios, que eran como los patios, ¿ok? Después estaba la edificación en la que tú entrabas y ya estaba el lugar santísimo, el lugar santo, perdón, y después venía el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo, muchos de ustedes saben esto, había lo que llaman un velo. Era como algo así, un velo para que no puedas verlo, ¿sí? Era como una cortina muy gruesa, una cortina que medía aproximadamente 18 metros de altura. Era toda una logística poder montar esa cortina allí. El tema no era que fuera larga, el tema es que era gruesa. Medía aproximadamente 10 centímetros de grosor. Ok. Y esta cortina dividía estos dos lugares y nadie podía pasar a través de esa cortina, excepto el sumo sacerdote, como ya dijimos. Ahora, conocemos por medio de los evangelios que el día de la crucifixión, en el momento que Jesús entrega su vida, el velo se rasgó, dice. El velo se rasgó. ¿Qué quiere decir? Se rompió. Incluso, de forma curiosa, imposible para el hombre, se rasgó de arriba a abajo. Porque tú dirías, ok, bueno, pero de pronto si se rasgó fue alguien que de abajo agarró y... Pero primero necesitas una fuerza sobrehumana para romper eso. ¿Ustedes han visto esas personas que rompen las resmas de hoja? ¿Nunca han visto un video de ese? ¡Qué loco! Pero, qué fuerte, o sea, esto era tela, no era papel. Y no fue así como que de abajo, sino que fue de arriba. Y a esa altura, o sea, lo que nos habla es que fue Dios quien lo rompió. Fue Dios quien lo rompió. Y el versículo 20 nos da otro detalle. Ese velo era la representación de su carne rasgada, partida. ¿Sí? Y entonces no dice que se cayó el velo, porque eso también pudo haber sido una. No, se cayó el velo y bueno, ahora pasamos al lugar santísimo, sí, pero le pasamos por encima del velo. No. Cuando usted lo rasga, el velo queda ahí. Pero usted tiene que pasar a través del velo al lugar santísimo. A través de la carne, a través del sacrificio, a través de su carne partida. Y lo que pasó fue que al rasgarse, abrió el paso a través de Cristo al lugar santísimo. Esto es lo primero que tenemos. Este es el punto número 1. Si tú has venido a Cristo y has creído en su sacrificio, que eres un pecador, que necesitas su salvación y crees que Él es Señor, amo absoluto, rindes completamente a Él, Él puede hacer lo que quiera con tu vida, sacarte de tu zona de confort. Si eso ha pasado, entonces
tienes libertad de venir al lugar santísimo y tener comunión con tu Dios. Venir a la misma presencia de Dios. Y de pronto tú vienes por primera vez a la iglesia y dices, wow, ¿qué tengo que hacer? No. Debes conocer primero la verdad y aceptar todas estas verdades. Pero ten la seguridad que después de todo esto, cada vez que venimos aquí, venimos a la presencia de Dios. Porque Dios está aquí, no en el edificio, no en la casa. Dios está donde está su pueblo. Y ya vamos a ver al respecto. Versículo 21 dice, voy muy rápido, voy bien, vamos bien. ¿Están todos ahí pendientes? ¿Lo tienen? Ok. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora nos dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es esto de la casa de Dios? Hay varias opiniones al respecto, ¿no? Y podemos ver una de ellas en Isaías 57:15, si me ayuda por ahí, dice, ¿dónde habita Dios? Dice Isaías 15, ¿qué? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aquí todos. Yo habito, ¿dónde? En la altura de Dios. ¿Y la casa de Dios dónde habita quién? ¿Quién? Dios, porque la casa de Dios, y Él habita ahí. Entonces, ¿pero dónde está esa casa? Bueno, mira, según Isaías nos dice que Él está en la altura y la santidad. Y también está ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y edificar el corazón de los quebrantados. Chévere. ¿Quién es ese quebrantado y humilde de espíritu? Este es el creyente que le busca, reconociendo su necesidad, pero en este caso apunta más hacia la iglesia. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Pablo exhorta, anima a Timoteo de la siguiente manera. Timoteo 3, 14 y 15. Si quieren, busquen. Ah, lo tengo. Ok. Esto te escribo. Aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Pablo le escribe a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios es aquí también. Es aquí también. Qué interesante. Como dije, la iglesia no es el sitio, sino nosotros que conformamos la casa de Dios como un edificio de piedras vivas. Sí, un edificio de piedras vivas. No es un edificio de piedras muertas. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, nos dice, versículos 4, dice, porque si Dios... no, yo creo que es Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro. 2.4, Primera de Pedro 2.4 dice, acercándonos a Él, que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es Cristo. Vosotros también. ¿Quién es vosotros? ¿A quién le escribe Pedro? A los creyentes. Le dice, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Qué genial. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y es como que fuéramos cada uno un pedacito de piedra que hacemos la iglesia, que hacemos la casa espiritual, la casa de Dios. Y ciertamente esta iglesia tiene a nuestro pastor, que ha sido una bendición, el pastor senior, quien la fundó, Augusto San Pedro, y tiene un pastor principal hoy que Dios nos ha permitido, se llama Jesús Pérez, y estoy yo para servirle como copastor aquí, pero el mayor privilegio es tener al gran sumo sacerdote de esta casa espiritual en esta iglesia.
Jesucristo. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa. Aquí está Jesús cuando nos reunimos. Él es quien dirige su iglesia, es el que dirige la alabanza, es quien dirige el mensaje. Es Jesús, el gran sacerdote. Versículo 22, y dice entonces, acerquémonos. Entonces, después que te dice esto, tienes la libertad, tienes al gran sumo sacerdote, te dice, acerquémonos. O sea, tienes la libertad de entrar, no es como con una casa ajena que tú dices, permiso, buenas, ¿puedo? No, no hace falta. Tienes la libertad, entra. Y tienes al sumo sacerdote que te recibe. Y dices, oh, ven, sí, entra. ¿Ok? Y este acerquémonos es un llamado. Es un llamado. ¿Sabe lo que significa la palabra iglesia? Eclesia. Significa asamblea de ciudadanos. ¿Y sabes qué significa la palabra asamblea? Los que han sido convocados fuera. Los que han sido convocados. Es como si de alguna manera Dios nos ha convocado fuera del mundo a venir aquí a alimentarnos, a darnos ánimo, a ayudarnos, a amarnos, a considerarnos, a estar. Y usted no viene porque usted me provoca. No, Dios le convoca. Usted está siendo convocado cada domingo esta mañana. Dios le convoca. Yo, si fuera, perteneciera a un equipo de básquet, no pertenezco, pero si yo perteneciera a ese equipo de básquet, yo soy parte del equipo de básquet, aun cuando estoy en mi casa durmiendo. ¿Sí? Pero no soy el equipo de básquet, soy parte del equipo de básquet. ¿Cuándo somos equipo de básquet? Cuando nos reunimos en la cancha. Cuando estamos en la cancha en juego, somos el equipo. Pero siempre soy parte del equipo. Lo mismo es con la iglesia. Somos iglesia. Eres parte de una iglesia. Pero somos iglesia cuando nos reunimos como iglesia. Porque Dios nos ha convocado. Es Dios quien convoca. Y estamos en su presencia. En su presencia. Mira lo que dice Éxodo 20:24. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso lo dice Dios. Donde esté hablando de mí, ahí voy a estar yo y bendiciéndote. ¿No les suena parecido a algo en Mateo 18:10? Dice el Señor Jesús, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Salmo 55 dice, juntadme a mis santos. Esto es una convocatoria, hermanos. Dice el Salmo 87:2, Dios ama más las puertas de Sión que las muchas moradas de Jacob. ¿Qué significa eso? Y esto me lo copié, que al final todos nos lo copiamos. Me lo copié del pastor Sugel Michelén. Dice que ese salmo habla de que Dios ama a cada familia, ama poderosamente a cada familia en su hogar, pero ama más cuando nos congregamos. Ama más cuando nos reunimos por su nombre. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Es bueno y delicioso para ti? ¿Es bueno y delicioso congregarte? ¿O está el Señor tratando algo contigo, lo cual no quieres que sea tratado? Y prefieres no venir. Volviendo al texto, ahora dijimos que teníamos libertad para entrar en la presencia de Dios, tenemos al gran sacerdote sobre y en medio de la casa, ¿ok? Ya sabemos ahora que Dios nos debemos congregar, porque nos convoca. No es el pastor, ni el líder de célula, ni el líder de alabanza quien convoca, es Dios. Y lamentablemente hoy tenemos que insistirle a personas que se supone son creyentes para que vengan. Mire, ¿qué pasó que no fuiste? Ay, lo que pasa es que no, me salió un muñero ahí, pero bueno. Mire, ¿por qué no viniste? Oye, la verdad es que me paré tarde. ¿Y por qué no viniste? No, lo que pasa es que me acosté tarde. ¿De verdad te preparas para venir? ¿De verdad para ti es un placer estar aquí? Buscar a Dios, congregarte. ¿De verdad para ti es importante y te preparas el día anterior?
Y ciertamente debemos insistir a los que no conocen todavía a Dios o están empezando a conocerlo y mira, no, pero hey, ven, eso sí le insistimos, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de los que se supone que son miembros de la iglesia, de los que realmente participan de la iglesia. Y vamos entonces al segundo punto. Ya sabemos qué es esto de la congregación, ya sabemos que es una convocatoria, ¿sí? ¿Lo tenemos? Ahora vamos al segundo punto. ¿Qué hacemos cuando llegamos aquí? ¿Qué hacemos en medio de la congregación? Y vamos a enunciar tres cosas. El Señor dice, por medio de su palabra, dice, acerquémonos, mantengamos y considerémonos. Acerquémonos. ¿Cómo nos vamos a acercar? Versículo 22. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con corazón sincero, sin trampas, sinceramente, sin apariencias. Ven con corazón sincero, trae a Dios lo que realmente está en tu corazón, hasta esa ganas de no venir, tráelas. Seguro ustedes han visto ese meme del pastor que está hablando y una mujer le dice, ay, o la mamá como que le dice al hijo, mamá, no quiero ir hoy a la iglesia. Le dice, ay, hijo, está bien. A veces pasa que no queremos ir a la iglesia. Entonces no, hoy va sin ganas. Sí. Y eso, de esto habla. Acerquémonos con corazón sincero, Señor. La verdad que no siento gozo al venir. Pero eres sincero. No como que, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? No, en victoria, dice, ¿no? En victoria. Pero esto te estás desbaratado. No, no tiene sentido. Tienes que venir sincero. A Dios nos acercamos con corazón sincero. Él no puede ser engañado. No es un requisito. No es como que tienes que venir contento. Ven con ánimo. Si no tienes fe. No, ven corazón sincero. Es lo que dice. Después dice en plena certidumbre de fe. Con confianza. Eso habla de creer lo que has conocido de Dios. Confiando en las promesas que Él hace en su palabra. ¿Has creído que quien se acerca a Él no le echa fuera? ¿Has creído que el que esté cansado y cargado se acerca a Él y Él le dará descanso? Tienes que venir confiando en sus promesas. ¿Sí? Acerquémonos con fe. Jesús no te pide requisitos, solamente te pide un corazón sincero, que te acerques con fe. Y saben que si no nos acercamos con certidumbre de fe, no te vas a acercar con corazón sincero. Si tú no crees en esto, vas a venir con una apariencia. Vas a venir desenfocado. En tu mente van a haber otras cosas. Y por último, este versículo dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es esto? Bueno, es una referencia a lo que era antiguamente el pacto. El sacerdote tenía que hacer un ritual de lavado y dejar secar el agua por un lado y por el otro, y era algo así como que bien complejo, ¿ok? Pero se refiere realmente aquí a la pureza, mala conciencia, pureza interna, y lavados los cuerpos, pureza externa, basado en ritual de lavamiento, pero llevado a lo nuevo, que es el arrepentimiento de corazón. Y el arrepentimiento de corazón y en la transformación que trae esto, que es el fruto de arrepentimiento a través del sacrificio de Cristo. Venimos reconociendo nuestra culpa, arrepentidos, y con el corazón dispuesto a generar los cambios. Y con los cambios generados. Y se trata de acercarnos entendiendo el Evangelio. Acercarnos entendiendo el Evangelio. Esto es la congregación. Esto es la congregación. Y es a lo que el Señor nos convoca. Cuando habla de agua pura, está hablando de su palabra. Casi siempre esa es la referencia. Cuando habla de agua que purifica, es su palabra que purifica. Versículo 23, viene la segunda cosa que vamos a hacer. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra profesión no está hablando de una carrera universitaria, obviamente. Está hablando de lo que profesamos,
lo que promovemos, lo que decimos libremente, lo que normalmente estamos dando a conocer, lo que tú profesas, ¿sí? Y debemos venir, porque qué bueno que aquí nos diga Dios, que esta esperanza no depende de nosotros, depende de Dios, del que hizo la promesa, y Él es siempre fiel a sus promesas, no a ti, a sus promesas. Por eso nosotros nos arraigamos a sus promesas. Él te ama, pero debe ser fiel a sus promesas. Por eso vivimos conforme a sus promesas, conforme a su palabra, por fe. ¿Sí? Después, ¿qué dice? Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en este punto es donde está centrado, digamos, el fundamento que estimula el crecimiento, lo que hemos venido viendo. Casi que aquí empieza la prédica, pues. ¿Sí? Aquí es donde vemos por qué congregarnos y de qué forma esto me va a hacer crecer. Porque es una necesidad para mi crecimiento como creyente. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué cultivar una comunión horizontal con otros en la congregación? Recordemos que habíamos dicho que la palabra comunión significa koinonía, que representa compañerismo, intimidad, relación profunda. O sea, que esto me habla así como que no vengo a la iglesia como que a escuchar la prédica. No es el principal objetivo, ni el único objetivo. Vengo a crear koinonía. Vengo a hacer comunión. Y es de lo que habla. Esta es la convocatoria que Dios hace. Considerarnos es tomar en cuenta, prestar atención, es tomar tiempo para hacer algo. Es considerarlo. Cuando te dice, mira, tengo este negocio y tal, bueno, déjame considerarlo. ¿Qué significa eso? Que tú vas a agarrar, vas a tomarte tiempo, vas a ver todo lo que gira alrededor de ese negocio, vas a ver si es un negocio provechoso o no, si es conveniente o no. Tomas tiempo para considerarlo. En ese mismo sentido, si uno dice considérense, consideraos, dice considerémonos, y el autor del libro se incluye. Considerémonos. No es como que ustedes como hermanos tienen que considerarse. Yo debo considerarlo, ustedes deben considerarlo. Yo soy parte de esto. ¿Sí? A veces nos consideramos, de verdad que sí, pero para chismear. Ay, ¿viste la ropa que trajo aquel? ¿Viste quién vino? No, no es eso. No es eso. ¿Viste aquel grupo? Sí, ese grupo es unido, sí, unido de serpiente. Eso pasa, sí pasa. Pero no es ese el llamado que Dios nos hace. Dice estimularnos. Esa palabra estimularnos es para provocarnos. En la palabra normalmente provocar es así como malo, ¿no? Cuando provocas a Dios a cosas malas, provocas a Dios a ira, me provocaste. Sí, no, pero aquí es para cosas buenas. Debes provocar a alguien. ¿Tú has venido a alguien? ¿No has pensado eso? Yo voy a la iglesia a provocar a alguien. Cuando lo dices así, dices, miércoles, te va encendido. Sí, va a formar un rollo. No, pero sí, Dios nos dice, ven a la iglesia a provocar a alguien. ¿Pero a qué lo vas a provocar? Al amor y a las buenas obras. O sea que cuando tú coincides con alguien e interactúas con alguien, esa persona va a salir ahí, oye, ¿cuántas ganas tengo de amar? ¡Wow! ¿Cuántas ganas tengo de servir? ¡Wow! De verdad este chavo me hizo que me provocara a hacer buenas cosas. Amén. Imagínate que toda la iglesia viniera en ese sentido. Viniera con ese objetivo de provocar al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo haríamos? Por medio del ejemplo, por medio del buen consejo, por medio del buen trato y por medio del servicio. Jesús nos dice, haz a los demás como quieres que te hagan a ti. ¿Sí? No, haz a los demás como te hicieron. No, haz como tú quieres que te hagan. Y te lo dice a ti. Es decir, que tú debes tomar la iniciativa en esto. Y no esperes a que lo hagan para tú hacerlo, sino que, ay, no me saludó.
Voy yo y lo saludo porque yo quisiera que me saludaran. Ay, nadie me tomó en cuenta. Entonces voy yo y busco a quien toma en cuenta porque yo quiero que alguien me tome en cuenta. Ay, este señor no le dieron el vasito de la Santa Cena. Ay, a mí no me gustaría que me hicieran esto. Yo voy y busco el vasito y se lo llevo. Y estoy atento. Pero la verdad es que muchas veces estamos atentos a que el servicio se acabe. Uy, esta predica está larga. O estamos atentos a que, bueno, la alabanza, dale pues, ay, el servicio. Y estamos en otra cosa. Estamos en la forma, en lo quienes cantan, y en que no sonó bien, si sonó bien. Y oye, la gente sí se distrae. Y estás distraído. Y no estás considerando a lo que Dios te ha llamado para congregarte. No. 1 Corintios 12, no lo vamos a buscar porque sería alargar mucho esto, pero habla de que el Espíritu Santo da dones, regalos al creyente, pero no para el creyente. ¿Ah? Sí, Él da dones, pero no para el creyente. Da dones al creyente para edificación de la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo me da dones a mí para yo usarlos y bendecir a otros. Y le da dones a ese para él usarlo y bendecirme a mí y a otros. Y cada uno pone en práctica lo que el Espíritu Santo le ha dado para servir a otros y juntos va haciendo que la iglesia se edifique como piedras vivas, edificándonos. ¿Sí? Como casa espiritual. Ahora el Señor me ha dado de alguna forma la manera de discernir la palabra, de estudiarla para enseñarla. Y yo la pongo a disposición de ustedes cada vez que preparo un mensaje. ¿Y qué hago? ¿Qué estoy haciendo con esto ahorita? ¿Estimularlos a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Sí o no? ¿No lo estoy haciendo bien? Sí. Ok. Ese es mi objetivo. Y de pronto dice, pero entonces tengo que pararme ahí a predicar. No. Pero desde donde estés, en lo que ahorita estás, procura considerar a tu alrededor para estimular, para provocar. ¿Sabes cuánto tiempo nos toma preparar un mensaje? Y esto se lo digo no para jactarme. No voy a hablar como Pablo que dice, voy a hablar como loco. Y empieza a decir varias cosas acerca de él importantes. Pero lo que quería exaltar no era lo bueno o lo duro que era él, sino que habla más bien de los sacrificios que representa servir. Y les digo esto en el mismo sentido. Para preparar un mensaje de esto a veces nos toma días, horas, días más horas. Y lo peor de esto es que el lunes estamos en cero otra vez. Dedicamos días y horas para predicar 45 minutos 50. Y te incomoda cuando nos demoramos más. Y lo hacemos orando. Pasamos por luchas mentales, tentaciones mentales, telefónicas, familiares, sociales. ¡Wow! Cuando tú estás preparando un mensaje, hay una batalla en tu mente. Pero hacemos orando, pensando en ustedes, orando por el mensaje. Y lo hacemos para servirles, con todo el amor, para edificarlos, estimularlos, provocarlos al amor y a las buenas cosas. Pero está bien, Dios me puso aquí y Él me sostendrá. Es Dios quien hace esto. Alguien dijo una vez que los años más difíciles del pastor nada más son los primeros 50 años. Ya después de eso es relajado. De la misma forma debe usted estimular a otros. Usted debe estimular a otros al amor. Quizás usted tiene una excusa, dice, bueno, es que yo no me congrego porque a mí me decepcionó la iglesia. O a mí me decepcionó tal hermano. ¿Y usted a cuántas personas no ha decepcionado? ¿A cuántas personas no has decepcionado? Mi mamá me ha decepcionado, yo la he decepcionado a ella. Mi papá me ha decepcionado, yo lo he decepcionado a él. Mi hermana me ha decepcionado, yo la he decepcionado a ella. Mis amigos, mi trabajo, mucha gente me ha decepcionado y yo los he decepcionado a ellos. Y no por eso me voy a ir a una isla desierta, porque el mundo me ha decepcionado. No. En la iglesia también me han decepcionado y sigo aquí.
Y gracias porque sé que muchos de aquí han sido decepcionados y siguen aquí. Y de eso se trata. Sabes, es muy probable que alguien te decepcione. Somos humanos imperfectos, pero esas decepciones también te formarán y formarán parte de tu crecimiento como creyente. Crecerás con esto. Porque tu fundamento no está en tus sentimientos, sino en la palabra, en obedecer, en tu Señor. Es claro el mensaje. Considera para estimular. ¿Ok? ¿Aquel no me saluda? ¿Tampoco lo saludo? No. Tú estimula, todos enfocados en lo mismo. Y si lo hacemos, vamos a hacer una iglesia que desborda amor. Y va a ser natural, va a ser demasiado evidente ver que Dios está en nuestra iglesia. Y debemos reflejar eso, que Dios está aquí, que el gran sacerdote está aquí. Amén. Animemos al amor, a la esperanza y a buenas obras a hacer cosas que bendigan a otros a servir. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, o sea, que viene hablando es de la congregación, o sea, haz esto y no hagas lo otro, y no hagas esto, no dejes de congregarte, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que el día del Señor se acerca, no dejes de congregarte. No es solamente venir a la iglesia, no es solamente venir a escuchar la prédica, es relacionarte. Y ya lo vimos, es relacionarte, hacer lazos de comunión, y eso es un deporte de alto riesgo. Sí lo es. Pero estamos llamados a hacerlo. Y no es llegar tarde al servicio, e irte en la última alabanza, porque no es que el mensaje es lo importante. No, todo es importante. Tus hermanos son importantes. Todo aquel que tienes a tu alrededor es importante. ¿Has visto a tu alrededor? ¿Conoces el nombre de cada uno de los que está sentado allí? ¿Has considerado el acercarte y presentarte? ¿Has hecho eso? Siempre, 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 siempre. Está garantizado. En algún momento algún hermano te va a lastimar. Está garantizado. Y va a ser doloroso. Y no es que sea a propósito, pero pasa en nuestra humanidad. Pero tenemos las otras indicaciones del Señor sobre el perdón, pasar por alto la ofensa, ser mansos, humildes. Y el gran sacerdote sobre su iglesia traerá restauración y aprenderemos a perdonar. Aún en las dificultades Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No es que no vine hoy porque me sentí mal. Bien, eso no es costumbre. Eso es un impedimento, es accidental, es un imprevisto. Estaba saliendo de la casa, el carro se apagó, no prendió más. Ok, es un imprevisto. Pero no lo hagas costumbre. Ver el mensaje por internet no es congregarse. Qué bueno que tenemos esta herramienta para compartir el evangelio con otros y en caso de que realmente no se pueda poder conectarme y poder estar al día con el mensaje, pero si es tu preferencia y costumbre ver la prédica por internet, no estás en la voluntad de Dios. No es eso lo que Dios te ha pedido que hagas. No vas a crecer como creyente, no vas a crecer. Serás un simple consumidor de mensajes, individualista y ermitaño espiritual. No vas a poner en ejercicio los dones que Dios te dio. No, ¿dónde los ejercitas? Contigo mismo en el espejo. Seguro. Qué bueno que tenemos una iglesia donde congregarnos, hermano. Y que a pesar, por aquellos que no la tienen. Y no porque no quieren, sino porque realmente no la tienen, por salud o por distancia, no pueden congregarse. Aún así, en lo posible, esas personas deben buscar, así sea, reunirse en su propia casa, invitar a un hermano, mira, vamos a congregarnos tú y yo. Y para el Señor será maravilloso. Dios estará allí, el gran sacerdote estará allí. Estará en medio de esa congregación, porque no hablamos de número, hablamos de convocatoria. A veces también pensamos en la iglesia como un lugar de servicio, como una cafetería. No, yo voy a esta voy, no voy a aquella, voy a esta porque me gusta el café. Tienen internet. Ay, siempre está frito. Sí, me tratan bien.
es más económico, me gusta esta cafetería, ¿sí? Y dejamos de ir cuando nos sentimos mal. Pero ¿en qué está enfocado estas preferencias? ¿O en quién está enfocado estas preferencias? En mí, ¿sí? En mí. Y dejamos de ir porque no nos sentimos cómodos o nos sentimos incómodos. Y me busco otra cafetería. Y a veces te consigues con gente que dice, mira, y allá, ¿tienen ministerio de jóvenes? Yo digo, sí. O sea, como que viendo a ver si tiene cosas que me agradan. ¿Y a qué hora se reúnen? Bueno, a las 10. Oye, eso es muy temprano. ¿Y no tiene un servicio en la tarde? Oye, no. Ay. Sí, y créeme que esa es la peor manera de buscar iglesia. Es la peor manera de buscar iglesia. Hay iglesias que pueden ofrecerte muchas cosas, pero la mejor elección que puedes hacer está basada en la oración y en el estudio de la palabra. Porque no es donde tú veas más beneficios, es donde Dios te quiere. Porque es ahí donde Dios te va a usar. ¿Sí? Hermanos, Dios nos llama a su cuerpo, a formar parte de esto. Intencionalmente, activamente, proactivamente, a su iglesia, a su presencia, a congregarte, para usarte, para amar a otros. Dios manifiesta su amor a través de nosotros. Tómate en serio esto. Tómatelo en serio. Y no somos perfectos. Y posiblemente nunca lo seremos. Muy posiblemente. Pero cuando veas una falta en tu iglesia, sé parte de la solución, no de la crítica. Qué bien es sentirse amado, pero no siempre te vas a sentir amado en tu iglesia. Y será una oportunidad perfecta para estimularnos al amor y a las buenas obras. No me siento amado, pero yo voy a estimular el amor. Siento que no me hacen bien, pues yo voy a estimular las buenas obras. Voy a revolucionar esta iglesia en amor y buenas obras. ¿O estás esperando que alguien más lo haga? Dice, exhórtense unos a otros, exhortándose, exhortándonos. Y el exhortar no es un regaño, es una acción de animar, es una acción de alentar, de aconsejar, de persuadir. No, pero ¿qué tal si lo haces así? Y esto habla de una fe activa. No es, vámonos, ya va. Tú eres parte del equipo. Tú eres parte de la iglesia y somos iglesia. ¿Cuándo estamos aquí? Y dice, y más cuando vean que aquel día se acerca, el día del Señor, el día de su venida. Si esto era importante cuando alguien escribió esto, más importante es ahora que ya no queda tiempo, las noticias hablan por sí solas. Estamos en los últimos días, ya el Señor viene. Entonces, con más razón, congreguémonos, estimulémonos, hagamos, porque tenemos entrada libre. Y tenemos al gran sumo sacerdote, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, respondiendo a la convocatoria que el gran sacerdote nos hace. Acerquémonos sinceros, con fe, arrepentidos y con frutos de arrepentimiento, manteniéndonos firmes en la esperanza, promoviéndola, la cual es el evangelio de paz, el ministerio de la reconciliación. Eso es. Sigamos predicando esto, no solamente de boca, sino de acciones, y considerémonos para estimularnos y provocarnos al amor y las buenas obras. Seamos intencionales y tomemos la iniciativa, sirviéndonos, amándonos, exhortándonos, animándonos, alentándonos, sin dejar de congregarnos, porque la venida del Señor está cerca. Si te han lastimado, recordemos que nosotros también hemos lastimado a otros y aún más al Señor. Y aún así nos ha perdonado. Sigamos su ejemplo y fomentemos nuestro crecimiento y madurez, cultivando la comunión horizontal con mis hermanos. ¿Sí? Cerramos con 1 de Pedro 3, 8 y 9. Vamos a hacer 3 citas y cierro, se los prometo. 1 de Pedro 3, versículos 8 y 9, y dice:
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿No dice el Señor que Él vendría donde estén reunidos en su nombre a bendecir? ¿Ah? 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si es su Señor, si es que es tu Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y esto fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Y última reseña para que vean, en Hechos 2:44. Hechos 2:44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? O sea que todo lo mío es tuyo. Imagínate ese nivel de estimulación. Y vendían sus propiedades. ¿Cuántos van a vender su propiedad hoy? No, mentira. Pero aquí vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Qué fuerte! Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor entre ellos nada más. No, con todo aquel que se asomaba, con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor convocaba a más gente, la iglesia crecía. ¿Sí? Espero que su corazón haya sido transformado, que hayan entendido algo nuevo, que podamos ver la congregación de una forma diferente, que cambie nuestro parecer con respecto a lo que hacemos aquí, porque es el Señor quien le convoca. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno y misericordioso, porque nos has convocado. ¿Quiénes somos, Dios, para que nos convoques a esto? Pero te ha placido crear una congregación. No creaste puntos de predicación al cual vamos y nos retiramos cuando se da la predica. Creaste iglesias donde nos reunimos para amarnos y estimularnos al amor. Dios, ayúdanos a entender esta verdad. Te necesitamos, Dios. Gracias por estar aquí. Gracias porque estamos en tu presencia. Gracias por la transformación que estás provocando en nosotros, Dios. Gracias porque ahora creceremos también en este aspecto. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu casa, de la cual nos has hecho parte, de la cual somos una piedra viva también. Gracias por eso. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, que si hay alguien que aquí hoy todavía no ha dado este paso de fe, Dios les llama a bendecirle, a amarle, a estar en su presencia, a conocerle íntimamente, a ser diferente para la gloria de Él, para bien, para bendición. Arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad, de tu indiferencia, de tu independencia y ven a tu Señor. Entrégale tu vida y pídele que sea tu Dios y Señor, tu Salvador. Cree en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y Él vendrá felizmente porque te anhela. Señor, creemos en tu sacrificio. Creemos que nos ha limpiado y hoy estamos ante ti, dignos, con libertad para venir a ti, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén
y amén. Dios le bendiga.